Este reportaje de nuestro compañero Einar Valdés nos ha dejado claro cuáles son las principales quejas de los consumidores en nuestro país. Pero para ahondar en ese tema nos encontramos ya en este momento conectados con Giovanni Fletcher, él es del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor. ¿Qué tal, señor Fletcher? Bienvenido a Next Noticias. Saludos, como siempre, un honor. Señor Fletcher, comencemos con reconocer cuáles son esos derechos que tenemos, que son avalados incluso por la ONU y que tiene todo el consumidor, sobre todo pues, en nuestro país. Bueno, básicamente las Naciones Unidas en 1985 presentó una suerte de derechos y garantías que los consumidores tenemos plenamente en todas las garantías, en todos los servicios públicos, domiciliarios y en todas las actividades que tenemos de intercambio de bienes o servicios. Entre ellos tenemos servicio al cumplimiento pleno de los contratos, tenemos derecho a garantías, tenemos el derecho al cumplimiento pleno de todas las ofertas públicas administrativas que se hagan en el campo de los servicios públicos domiciliarios, tenemos derecho a la indemnización, tenemos derecho al reclamo, tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la educación en materia de servicios públicos domiciliarios, es decir, toda una gama o suerte de presupuestos, de principios que ilustran y que permiten efectivamente que los usuarios del sector público domiciliario tengamos las mínimas consideraciones básicas para poder realmente ser usuarios plenos de estos servicios. Ahora, ¿cómo estamos en nuestro país en este reconocimiento y respeto a los derechos de los consumidores? Porque hemos podido ver ya en el reportaje anterior que hay múltiples quejas a nivel nacional, por ejemplo, con las compañías relacionadas con la luz eléctrica, con el agua, en donde muchos de los casos ellos son juez y parte, por lo menos al principio. Uno va a poner una queja en el IDAN y el IDAN te puso un saldo que es superior al que tú esperas todos los meses y ellos mismos te dicen, ellos mismos verifican si hay una ruptura o hay una gotera en tu casa, una filtración en tu casa. Entonces hay ese respeto real en Panamá por los servicios que merecen los consumidores. Bueno, ciertamente dentro del término de año de democracia que tenemos, los servicios públicos domiciliarios, léase agua, energía eléctrica, internet, que hace parte hoy día, telecomunicaciones, inclusive el tema del gas, el tema de la basura, para efecto práctico, no han sido los elementos fundamentales de respeto por parte de las empresas que tratan de generar los servicios públicos de este tipo de servicios. Es decir, el Estado se desprendió hace mucho tiempo de esta gama de carga, de cumplimiento, de deberes, y se lo cedió a través de concesiones administrativas, licitaciones, lo que usted quiera, a empresas privadas. Estas empresas no han cumplido a cabalidad nunca con ninguno de los patrones o parámetros de funcionalidad plena que los consumidores, usuarios de servicios públicos de este tipo de prestaciones requerimos. De allí usted ve los últimos 30 años de democracia, los eternos problemas que hay con el servicio del acueducto y el alcantarillado, los infinitos problemas que hay en materia de servicio público de energía eléctrica y los muchos y claros distorsiones que se dan en materia de servicio de telecomunicaciones, internet, Señor celulares, Fletcher, donde ya hay evidentemente no hay lugares, claridad en eso. señor Fletcher, ya hay lugares en nuestro país en donde están acostumbrados a los apagones, a no tener por largos periodos luz y a que nadie se haga responsable de los daños que esto causa tanto a las empresas como a los artefactos de los hogares. Sí, ciertamente las empresas distribuidoras de energía eléctrica están en el tope de incumplimiento. Han sido décadas donde evidentemente las distribuidoras no han cumplido a cabalidad con los parámetros que todos esperábamos dentro de los criterios de efectividad, eficiencia y cumplimiento. Las empresas de distribución eléctrica hace mucho tiempo rompieron los marcos mínimos de efectividad al respecto. Y el Estado hace mucho tiempo debió exigir evidentemente los niveles de cumplimiento a través quizás de resolución contractuales o de rescisión de los contratos de distribución que el Estado le proveyó. Es una verdad de apuño. Hay lugares, ciertamente comentado por usted, como puede ser la península de Azuero, sí, en la provincia de Panamá Oeste, Colón, donde los niveles de apagones y de disparo de incremento eléctrico de manera desaforada son lo normal. son habituales. Donde la gente está acostumbrada a que la energía eléctrica se le vaya a cada rato sin que el Estado, por razones extrañas,
haya clarificado evidentemente estos niveles de cumplimiento dentro del sistema eléctrico nacional para ningún efecto. Y ahora, ¿qué hacen entonces las instituciones como ASEP, por ejemplo, que veíamos en el reportaje que decían que ellos pues tienen estas denuncias por parte de los consumidores y que han multado a estas empresas, pero la percepción de la población es que ASEP no está haciendo su trabajo? Bueno, ASEP o la Autoridad de Servicio Público Domiciliario, hay que entender que es una estructura creada ya hace bastante tiempo, 30 años si se quiere, que ya requeriría un nivel de ajuste o verificación. Ellos tienen mucho poder a nivel institucional y ciertamente se entiende el deber ser de la misma. Sin embargo, la capacidad de reglamentar, la capacidad de enjuiciar, la capacidad de proveer los mecanismos ciertos a través de los cuales se reglamenta la prestación de servicio, parece que choca a fin del día con la capacidad misma de resolver los conflictos entre partes. Nosotros creemos que el modelo que se debió haber hace mucho tiempo implementado pasa por la generación de un modelo de arbitraje en la cual los consumidores o usuarios tengan un nivel de representación mínima dentro de una cámara arbitral per se, en la cual el Estado regente o presida, pero los niveles efectivamente de enjuiciamiento de las conductas que afectan a los consumidores o los usuarios de este tipo de servicio no debían estar siendo necesariamente enjuiciados por ASEP. Máxime que crea también el tamiz o la premisa de que usted agota la primera parte ante la empresa distribuidora eléctrica, por decir un ejemplo, luego tiene que pasar a la SED de una queja o reclamo y luego cabe el esfuerzo para que la empresa distribuidora, si fuese el caso, pueda concurrir a la tercera de la Corte. Debe achicarse los términos procesales y limitarse a una sola instancia arbitral donde el consumidor se sienta confiado de que va a tener respuesta pronta, rápida y efectiva. Claro, porque incluso muchas personas a veces dejan estos casos por esa falta de tiempo, por no querer subir y bajar escaleras, por no querer dar vueltas e ir a las instituciones, porque se hace un proceso muy agobiante para el consumidor que solamente está exigiendo que se cumplan sus derechos. Es que el modelo de por sí de enjuiciamiento o resolución de conflictos a nivel de acceso público es anacrónico. Usted presenta una queja, luego tiene que ir, esperar que la empresa distribuidora, si fuera el caso, o la empresa de telefonía u otra, se la resuelva, y luego tiene que ir a ASEP, y luego tiene que agotar en ASEP doble instancia, y luego tiene que esperar la posibilidad de ir a la tercera de la Corte por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Debe refundarse un sistema arbitral de resolución de conflictos único donde las partes están representadas a través de gremios o asociaciones de consumidores. Esa sería la línea óptima o ideal. Claro. Señor Fleischer, también hemos estado hablando acerca de los servicios básicos, servicios públicos, pero ¿qué me dice de los bancos? En redes sociales vemos a diario estas quejas de los usuarios o tarjetavientes o personas que tienen cuentas en bancos en donde sienten que no tienen ningún tipo de protección de lo que el banco haga con su propio dinero. El modelo a nivel de la superintendencia bancaria también es un modelo altamente cuestionado por décadas. Es notorio y llamativo que en la junta directiva de la superintendencia de banco no haya un solo representante de los usuarios de esos bancarios. Eso es anecdótico y llamativo, donde no estemos representados las personas, los afectados, los usuarios, las empresas, las entidades que evidentemente son las que ponen su dinero ahí en riesgo. No hay un solo representante de los ahorristas dentro del sistema bancario nacional, dentro de la junta directiva de la superintendencia. Eso demuestra cuál es el interés máximo del sistema, a quién protege y a quién no escucha. Eso está claramente definido en esa línea. Claro, y en ese caso, ¿qué podríamos hacer, señor Fleischer? Lo que hay que esperar, ojalá se pudiera, es que por primera vez en la historia la legislación regulatoria bancaria se discuta ampliamente en el Foro Nacional Natural por Correspondencia, que es la Asamblea Nacional, y allí efectivamente se hagan las reformas que permiten que los usuarios de servicios bancarios en general estén representados en la Junta Directiva. Eso ayudaría en principio a que haya un nivel de equiparación o equidad en el tratamiento que se da a los usuarios de servicios bancarios. Pero más allá de eso también debe modificarse el sistema a través del cual se resuelven los conflictos y los usuarios tengamos la chance de estar representados también, ojalá, dentro de un modelo de sistema arbitral donde los bancos no tengan una premisa favorable dentro de la superintendencia y haya un nivel de equidad ajustable al modelo.
Sí, señor Fletcher, ya para culminar también hace falta un poco de docencia, ¿no? Acerca de cómo puede el consumidor exigir sus derechos, que tiene derechos. Hay muchos consumidores que ni siquiera saben, que de repente se ven estafados por empresas inmobiliarias. Hemos visto que Acodeco ha presentado que la mayor cantidad de quejas también ha venido por ese incumplimiento en contratos con estas empresas inmobiliarias. Importante también que haya una parte del gobierno que se encargue también de hacer esta divulgación para que la gente entienda y conozca sus propios derechos. Sí, dentro de la legislación protectora de los consumidores hay normativas que llevan y convocan a que las asociaciones de consumidores tengamos apoyos económicos, no subsidios, apoyo económico del Estado para entrar en este proceso de divulgación. Nosotros de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios y IPADECU tenemos ya 12 años efectivamente en una emisora local, anexa a esta emisora, KW Continente, en un programa de radio que permanentemente estamos en materia de educación. Todo el modelo de educación al consumidor debe estar mucho más enfocado, más allá de únicamente a Acodeco, sino a través de elementos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas. Toda la red estatal debe estar destinada a educar al consumidor. El nivel de queja, del número de quejas que se surte dentro del mercado pertinente en materia de servicio público y otras es inferiorísima al nivel que se ve en otros países. ¿Qué significa esto? Que el consumidor panameño, el usuario no está educado, no está ilustrado y no tiene la capacidad de visibilizar efectivamente que tiene el deber de quejarse y quejarse de manera efectiva. Claro. Señor Fletcher, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. A la orden, muchas gracias. Giovanni Fletcher del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor pues nos ha ampliado acerca de esta Semana del Consumidor para que todos conozcamos nuestros derechos y analicemos qué es lo que se está haciendo en nuestro país para respetarlos.